Paz de Cristo. Dios me les bendiga en esta noche a cada uno de los que nos están viendo por YouTube, Facebook o redes sociales. Estamos transmitiendo el primer estudio de esta serie de estudios que vamos a estar llevando a cada uno de ustedes para que ustedes los puedan mirar, oír y disfrutar allí en su casa. Es el plan de salvación que Dios ha dejado para cada una de las personas que habitamos este planeta. Es para todos. Es para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. San Juan 3, 16 y 17. Si usted cree en el Señor y obedece su palabra, usted va a tener una vida eterna en el futuro. Pero si usted no cree, usted solo recibe el castigo porque usted no creyó al mandamiento o reglas que Dios estableció para que usted las viviera y estuviera listo para irse con el Señor al cielo cuando usted muriera o cuando llegara el tiempo que Dios se lo llevara si estuviera vivo. Así que en esta serie de estudios que vamos a tener con ustedes, este es el número 1 y así lo puede ir siguiendo, van enumerados hasta llegar al final de los estudios. Para ese entonces usted ya va a tener todo el conocimiento de lo que usted necesita, de cómo servirle a Dios, de qué hacer para estar en paz con Dios y estar listo para irse con Dios y vivir con Dios para siempre. En este estudio que vamos a empezar ahorita mismo, en Génesis capítulo 3, del 1 al 7, nos enseña cuando Dios puso a la mujer y al hombre en el huerto. Ellos eran personas santas, personas que hablaban con Dios, personas completas. Pero ahí empezó el diablo a trabajar de una manera muy inteligente, muy astuta, y convenció a Eva que cortarse del árbol prohibido o del fruto prohibido por Dios. Y ella cortó y también comió y le dio de comer a su marido de ese fruto, el cual era el fruto de la ciencia del bien y del mal. Y la mujer y el hombre pecaron delante de Dios. Y el hombre y la mujer pasaron a ser esclavos del enemigo por el pecado que el enemigo había puesto ya en sus vidas. Y Dios se tuvo que alejar de ellos por causa del pecado. Y de allí ese pecado pasó a todos nosotros. Quiero que mires cómo fue que pasó y nos dice la Biblia aquí en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, verso 12. Quiero que estés mirando conmigo si tienes una Biblia y si no, escucha lo que dice Dios por medio de San Pablo, cómo fue que la gente se perdió. Capítulo 5, verso 12. Así que, amigo, amiga, dice la palabra de Dios de esta manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado se transmitió a través de Adán. Lo transmitió a sus hijos, a Caín, a Abel a sus hijos, nietos, y la humanidad se empezó a contaminar. De tal manera que para los tiempos de Noé ya no había casi ninguna persona que buscara a Dios. Era terrible, la gente se olvidó de Dios en muy poco tiempo. Y Dios tuvo que castigar a toda esa gente
por causa del pecado que había en ellos. Así es que Dios viene otra vez para castigar a la humanidad, pero tú puedes escapar. Nada más te estoy enseñando cómo es que el hombre se perdió, y porque nos perdimos o estuvimos en pecado o estamos viviendo en pecado delante de Dios, eso es suficiente para que Dios nos castigue. Y aquí nos dice cómo fue que el pecado entró a todos los hombres. Pero quiero que vayas al 3:23. Ahí atrás, una página atrás, capítulo 3, verso 23. Dice de esta manera: por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. Y están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno puede ir al cielo. Por más que te confieses, por más que vayas al templo y le digas al sacerdote que te confiese, no puedes ir al cielo. Para que puedas ir al cielo, tienes que ser limpiado del pecado. No hay hombre sobre la tierra que te pueda limpiar, porque solamente la sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz del Calvario, te puede limpiar de ese pecado de condenación que un día nos heredaron nuestros padres Adán y Eva. Sí hay cómo escapar de la ira de Dios. Si vienes a Cristo, tú escaparás, al igual que yo. Toda la humanidad está bajo pecado delante de Dios y necesita la medicina para curarse. Te voy a poner un ejemplo. Es como si el hombre hubiera sido mordido por una serpiente. Y del veneno de la serpiente no hay quien lo pueda curar. Tiene que ser algo similar. Y así el pecado que vino al hombre, no hay nadie que lo pueda curar. Un ser humano no puede curar un enfermo a otro enfermo. Tienes que venir a Cristo. El Señor Jesucristo es el único que puede curarte de esa enfermedad llamada pecado. Quiero que mires lo que nos dice allí en el 6:23, capítulo 6, verso 23. Y nos dice de esta manera la palabra de Dios: porque la paga del pecado es la muerte. O sea, lo que merecemos por vivir una vida desobediente, la heredad de nuestros padres que nos dejaron Eva y Adán, por vivir esa vida desobediente, estamos destinados al infierno. Están destituidos de ir al cielo. Estamos listos para estar en el infierno. Así que, si tú no vienes a Cristo, un día vas a estar en ese lugar. Si no te arrepientes y vienes, pero quiero que sigas leyendo lo que sigue del verso. Y sigue diciendo: por cuanto todos la paga, porque la paga del pecado es muerte. Y sigue diciendo el verso: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aunque la desobediencia y practicar el pecado merecemos el infierno, también la obediencia a Cristo nos da la oportunidad de ir al cielo. Ese es el regalo, la dádiva de Dios para cada humano que crea en Él. Así que tú puedes creer en Él, puedes venir a Él, puedes pedirle perdón a Él, puedes bautizarte como manda la Biblia para perdón de tus pecados, y tú serás una persona que irá al cielo un día si le sirves y vives una vida santa delante de Él. Quiero que sigamos mirando lo que nos dice
Romanos 3:8. Vete, regrésate un poquito atrás y ve al capítulo 3, verso 8. Y nos dice la palabra de Dios. ¿Y por qué no? Dice, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa? Afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. A veces nos equivocamos y pensamos que viviendo nuestra vida, un día vamos a tener bienes. Estamos equivocados. Si hacemos mal, la paga del pecado es mala también. Y la Biblia nos dice que la muerte, separación de Dios para siempre en un lugar de tormento. La primera muerte es a la carne, pero la segunda muerte es el alma, sufriendo eternamente por el pecado que vivimos en esta tierra. Así que tú decides vivir en la vida de pecado que heredaste de Adán y Eva, o vivir en la vida de santidad que el Señor Jesucristo demanda para que usted y yo vayamos con Él al cielo. Quiero que miremos otra cita bíblica en San Juan 8:24. Váyase un poquito hacia atrás a los evangelios, capítulo 8 de San Juan, y vamos al capítulo 24, al verso 24, y la palabra de Dios dice de esta manera: y por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no cree, la humanidad no cree que Cristo murió y resucitó y que es el único que puede perdonar nuestros pecados, moriremos en nuestros pecados y iremos al infierno por vivir una vida de pecado delante de Dios. Porque la paga del pecado es la muerte, separación de Dios para siempre en un tormento eterno. Así que usted decide, mi amigo, vivir en esa vida de pecado o decirle al Señor: Señor, cambia mi vida, ya no quiero vivir más aquí, porque yo sé que tú tienes algo mejor para mí en el futuro. Quiero que miremos lo que nos dice Isaías en el capítulo 1, el profeta Isaías. Está en el Antiguo Testamento, si usted no sabe dónde está, y se va al capítulo 1 de Isaías. Y mire lo que nos dice en el versículo 10 y 8. Está llamando a la humanidad, está llamándolo a usted, me está llamando a mí, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. O sea, ven, dame la cara, quiero ponerme a cuentas contigo. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aún dice, si has derramado sangre, has matado a alguien, has derramado sangre por ignorancia, porque no sabías mis reglas, te las perdono. Te voy a poner tu alma blanca como la nieve. Serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Otra vez da otro ejemplo. Si fueran rojos como el carmesí, o sea, de un color demasiado rojo. Pero luego dice: yo te perdonaré, y tu alma será tan blanca como la lana blanca. Y lo dice el verso 19: si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Pero eso es ya personal. Si tú quieres, Él no te obliga. Te dice: si tú quieres y oyeres lo que yo te estoy diciendo,
comeréis el bien de la tierra, o viviréis bien en esta tierra. Verso 20. Y si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. O sea, vas a dejar de vivir un día como ser humano. El Señor te tiene que meter en una cárcel de máxima seguridad para que nunca salgas de allí eternamente sufriendo por el pecado. Verso 21. Y dice, como te has convertido en ramera, oh ciudad fiel, llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Hablando en un tiempo cuando la gente vivía en paz y había paz. Pero ahora en las ciudades solamente hay gente matándose los unos a los otros. Así que de ti depende, ya sabiendo en la condición que te encuentras delante de Dios, muerto en tus pecados y en tus delitos. Pero Cristo te quiere dar vida, y vida en abundancia. Cristo quiere que estés con Él y que vivamos con Él para siempre. Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario de tus pecados y de toda la gente de este planeta. Solamente falta que tú agarres ese sacrificio y lo hagas propio para ti, para que puedas vivir en paz con Dios. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo estudio, que es el número 2.